Dios les bendiga, amados en Cristo, iglesia de Dios en todas las partes donde nos estén escuchando, en especial en Nilo, Cundinamarca, que es la sede donde estamos nosotros ministrando, y le damos a mi Señor toda la gloria y toda la honra. Y qué felicidad que podamos nosotros seguir avanzando, seguir creciendo, seguir recibiendo de la presencia de Dios todo lo que viene de Él, que ha sido bendiciones. En todo este tiempo Él nos ha dado una victoria, todos los días es una victoria. Quizás para algunas personas, como en alguna ocasión lo he manifestado, a la medida que se van prolongando los días, como que el desespero, la angustia, la preocupación sigue aumentando, pero en los que amamos a Dios, como que la gloria de Dios sigue aumentando grandemente. Y le damos a Dios gracias porque Él está obrando, Él está trabajando en todo su pueblo, en todas las instancias, se está levantando, está despertando hombres, mujeres de todas las edades a buscar su presencia, y como Él lo había dicho. Y hoy quisiera compartir una palabra del Señor que Él me ha dado, y sé que esta palabra, cuando usted la escuche, va a sentir una influencia del Espíritu Santo de Dios, un fluir del Espíritu Santo de Dios en su vida, una tranquilidad. Va a llenar su mente y su corazón de la tranquilidad que estamos necesitando en medio de estas crisis. Y sé que también a través de esta predicación muchos van a poder percibir esa dulzura de su amor, de su gracia, de su ternura, en la cual nos derrite a nosotros y nos da ese aliento que estamos necesitando. Yo quiero leer una porción de la Sagrada Escritura que dice allá en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Voy a leer los primeros 9 versículos. Y el tema de esta meditación, la tumba vacía. Y dice la palabra del Señor, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que cuando ellas, perplejas por esto, estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hoy el mundo a puerta cerrada está celebrando la Semana Santa. Para nosotros todos los días son especialísimos y son santos, y todos los días celebramos a Dios. Fiesta, celebramos a Él, lo que Él hizo por nosotros, y cada día podemos nosotros entender más claramente todas las cosas que Él habló en su palabra y las que están sucediendo. En los días de la muerte del Señor Jesucristo, como era fiesta judía, muchas gentes habían venido a Jerusalén. Dentro de esas personas que llegaron a Jerusalén, había un hombre justo, recto, llamado José. También de Galilea habían venido algunas otras mujeres acompañando a José de Arimatea. Estas personas no estuvieron de acuerdo
con la muerte del Señor Jesucristo. Así como muchas personas quizás no se dieron a conocer, pero no estuvieron de acuerdo con lo que estaban haciendo con la persona del Señor Jesucristo, pero no pudieron hacer absolutamente nada para impedirlo, porque estaba escrito, Dios ya había establecido ese día lo que iba a pasar, la muerte del Señor Jesucristo. Esas mujeres que habían venido de Galilea eran mujeres servidoras en la obra del Señor Jesucristo, le servían, habían preparado especies aromáticas para llevarlas a la madrugada al sepulcro donde Jesús había sido colocado. El cuerpo del Señor Jesucristo había sido colocado en aquel lugar. Pero al llegar al sepulcro, vieron algo que jamás ellas se habían imaginado esperar. Aunque Jesús les había hablado claramente a muchas personas, incluyendo a su discípulo, le había dicho que era necesario que él fuese muerto, pero que él al tercer día resucitaría. Las personas no entendieron, ni los discípulos pudieron entender esto. Era como si la mente de ellos estuviese vedada, como si el entendimiento se hubiese bloqueado y no habían comprendido esas palabras del Señor Jesucristo. Y así estaban aquellas mujeres, no entendían. Cuando llegaron a aquel lugar con las especies aromáticas, encontraron que la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Ya el cuerpo del Señor Jesucristo que habían sepultado en ese lugar ya no estaba. Jesús ya no estaba entre los muertos. Ante el asombro, no asimilaron aún lo que estaban mirando sus ojos. Cuando dos ángeles descendieron y le dijeron una verdad que hasta el día de hoy el mundo tiene que escuchar. Una verdad muy profunda y que Dios lo está diciendo aún al mundo entero, a nosotros, para que nosotros entremos en razón, despertemos y nos demos cuenta. Y nos demos cuenta quién es ese Dios en quien nosotros hemos confiado. ¿Quién es ese Dios que nosotros estamos alabando? ¿Quién es ese Dios que estamos amando? El mundo no lo ha entendido, nosotros ya lo hemos entendido. Y la expresión que los ángeles decían a aquellas mujeres y que todavía Dios lo está diciendo al mundo entero: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces tenemos en esta palabra dos verdades grandes, dos verdades profundas que eso llena nuestro corazón, satisface nuestra alma, quitan toda incertidumbre, nos quitan todo el dolor, quitan toda la preocupación, la zozobra, el espanto, la angustia que se siente ante las cosas que en el mundo se están viviendo. Una de esas dos cosas que hablaba, la tumba está vacía. Es la primera. La tumba está vacía. Y gloria a Dios. Ahora, ¿qué representa la tumba vacía? Para poder entender qué representa la tumba vacía, tenemos que examinar qué representa la tumba. ¿Qué es una tumba? ¿Qué es allá en lugar donde depositan los muertos? La tumba es un lugar donde se acaba absolutamente todo lo que es vida. Allá termina absolutamente toda la vida, las esperanzas, ahí se sepultan. Eso representa la tumba. Es un lugar donde nunca jamás la persona vuelve a estar en el planeta Tierra. Es el último lugar, deja de existir. Eso representa una tumba. Es el destino final de todo, incluyendo del ser humano. Eso representa la tumba. Es el lugar donde
es evidencia y es como el símbolo de que cesó la vida. Eso representa la tumba. Eso es la evidencia de que todo terminó por completo. Ahora podemos entender qué representa la tumba vacía. Jesús estuvo en una tumba. Y eso es totalmente incomprensible en los términos bíblicos, en los términos de nosotros. Es como incomprensible, mirando desde el punto de vista espiritual y moral para nosotros. Jesús estuvo en una tumba y eso es totalmente como que fuera de nuestra razón humana por algunos motivos. En la noche anterior daba algún mensaje y decía que no coinciden las palabras del Señor Jesucristo con la realidad que está frente a nuestros ojos. Repito esto. No coinciden las palabras del Señor Jesucristo con lo que está frente a nosotros. Y Jesucristo en unos días anteriores, cuando falleció, en unos días anteriores, no fue meses, yo creo que fue como en las últimas 2 o 3 semanas que dijo esas palabras, días muy cortos, le había dicho a María, a Marta, la hermana de María y la hermana de Lázaro, le había dicho allá en el capítulo 11, versículo 25, y leo esto, dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así fue lo que Jesús le expresó a Marta. No dijo, yo soy la resurrección y la vida. En lo que me refiero, ahora mirando la escena y yendo allá a ese lugar donde Jesús lo sepultaron, estuvo en la tumba, mirando ese lugar, entonces vemos que lo que Jesús habló en unos días anteriores al día que está muerto, entonces no coincide. ¿Cómo así? Jesús, que es la resurrección y la vida, estaba en una tumba. Esas palabras, para que todos pudiésemos entender, y enseguida de esas palabras que Jesús le dijo allá a Marta en los días de Lázaro, enseguida de esas palabras, para que todos supieran que era cierto lo que él estaba diciendo, le ordenó a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Lázaro salió de la tumba, resucitado, vivo otra vez. Y después de 4 días de muerto, la gloria de Dios se había manifestado en esto. Pero ahora Jesús metido en una tumba, no coinciden las cosas. Como decimos nosotros con asombro, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo así? El mismo dador de la vida en una tumba, no lo entendemos nosotros. ¿Usted se imagina de cómo sería la celebración del diablo al ver a Jesús en la tumba? Cuando falleció Jesús, ¿cómo sería la celebración, las risotadas en el mismo infierno porque el diablo había escuchado de la persona del Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, y ahora está en una tumba? Y si estaba en una tumba, pues estaba muerto. Y como decía anteriormente, ¿qué significa una tumba? Significa un lugar donde nadie puede salir. Es un lugar donde se acabaron las esperanzas, se terminó absolutamente todo. Aquí se acabó todo por completo. Qué desconcierto para todos y qué alegría para el diablo. Y este precisamente es el pensamiento de muchas personas. ¿Y por qué entendemos estas cosas? Porque Dios nos está hablando para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando aquí en la tierra. Muchos que de pronto se han preguntado, ¿y esto qué pasó en la tierra?
Y Dios sigue hablando que vienen otras cosas terribles. Y gloria a Dios, vienen otras cosas terribles. Y muchas personas, a causa de los sufrimientos que están padeciendo, están diciendo lo mismo. ¿Qué pasó aquí? ¿Y esto qué? El pensamiento de muchas personas, a causa de los sufrimientos, de las dificultades que están atravesando, algunos llevan meses, otros llevan años padeciendo una enfermedad. Les ha tocado padecer demasiado. Otros son problemas de hogar y llevan tiempo desde que los niños estaban pequeños. Ahorita los niños están grandes y lo mismo. Sigue el mismo problema. Y ahora no es únicamente en los niños pequeños, en los niños grandes ahora también son problemas. Problemas de familia, problemas con los hijos, y piensan que ya no hay nada más que hacer. Todo se terminó. Y como les sucedió a la mujer que narra la Escritura, que duró 12 años padeciendo de una enfermedad. Gastó todo su dinero buscando médicos, medicinas, tratamientos, pero nada que encontraba una sanidad, una restauración. Se acabó todo. Ahora esperar que me lleven a la tumba. Todo eso es lo que representa la tumba. Se acabó la esperanza. Muchos, al ver que no hay nada más que hacer, se consuelan diciendo que se haga la voluntad de Dios. Y se han dado por vencidos. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hablaba de una de las mujeres que llegaron de Galilea en los días que mataron al Señor Jesucristo. Ellas se habían dado cuenta dónde habían puesto el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué hicieron ellas? Todos estos detalles son luz para nosotros, para saber qué hacer en todos estos tiempos. ¿Para dónde cogemos esas sagradas escrituras, mis hermanos? Es el tesoro más preciable que puede tener el ser humano en el planeta Tierra. No es allá los montones de dinero que tienen y algunos están confiados. Tengo un buen recurso de dinero y yo voy a pasar toda esta crisis. Gloria a Dios, quizá la pasen. Y gloria a Dios por eso. Algunos dicen, tengo unas buenas influencias. Y gloria a Dios por eso. Pero digo, eso que está pasando en la tierra es pasajero comparado con la eternidad. La eternidad tenemos que pasarla. Y eso nadie lo puede evitar, bien sea que pasemos la eternidad con Dios, o bien sea que otros pasen la eternidad en condenación en el infierno, pero de esa no nos podemos escapar. Para allá vamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos encontrar en estas palabras? Y yo quiero decirle, aquí encontramos una palabra de Dios para nosotros y que nos va a fortalecer. Ahí en el capítulo 23 del libro de Lucas, capítulo 23 del libro de Lucas, desde el último versículo del capítulo 23, y me estoy refiriendo al versículo 55, voy a leer el 56 y voy a leer el siguiente versículo, que es el capítulo 24, versículo 1. Y dice, lo leo de seguido: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Fueron testigos de cómo habían colocado a Jesús y dónde se encontraba. Precioso esto. Versículo 56. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento
versículo 1, capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, a la madrugada, gloria a Dios, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Era una cultura, era una costumbre que se visitaba a los muertos y se le llevaba algunas especies aromáticas y ellas estaban cumpliendo eso. No se habla de que aquellas mujeres le iban a rezar al muerto, le iban a pedir al muerto, no. Era a llevarle algunas especies aromáticas para de pronto, si se podía, entrar a la tumba y dejarle allá y ungirlo, y lo estaban haciendo. Ahora, ¿qué representan las especies aromáticas? Esa es una palabra rema que nosotros estamos necesitando. ¿Qué hicieron aquellas mujeres con Jesús en la tumba? Las especies aromáticas eran para dar una fragancia muy agradable. Eran como unos ambientadores finos. Y eso nos lleva a nosotros a entender algo. Aquellas mujeres prepararon, ahí dice literalmente prepararon. En otro evangelio dice compraron. Bueno, o las hubiesen preparado o las hubiesen comprado, entonces lo cierto fue que se aperaron, se provisionaron de una fragancia. ¿Para qué? Para llevársela a Jesús. A Jesús. Y ahora, la fragancia, mire, en relación con esto, ¿y qué es lo que nosotros debemos de llevarle a Jesús? Si usted va al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Qué especial es esto? Dios nos está revelando una verdad. ¿Cómo estaba Jesús en ese día con las mujeres? O en ese día anterior, no digo en ese momento en que ellas arrancaron y partieron, se fueron a la tumba de Jesús. Hasta cuando ellas arrancaron a llevarle esas especies aromáticas, las mujeres pensaban que Jesús todavía estaba en la tumba. Pero él ya no estaba en la tumba, había resucitado. ¿Qué le llevaron? Especies aromáticas. Y en las especies aromáticas, Dios todavía, para algunos, Jesús está muerto. ¿Y qué representa Jesús muerto? No hay respuesta, Jesús no les habla, todo se terminó, no vemos la obra de Él, no vemos cómo se mueve, porque para algunos está muerto. No es que Jesús esté muerto, no. Él nunca ha muerto, lo que murió fue su cuerpo, pero Él nunca ha muerto. Y entonces las mujeres, al llevar fragancia, ese texto nos está hablando que nosotros debemos, a los que pensamos que Jesús está muerto y a los que lo necesitamos, debemos de llevarle grata olor. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros somos el grato olor, una grata fragancia. El grato olor o la grata fragancia para que nosotros le llevamos a Cristo, aunque para nosotros lo vemos muertos, pues no lo vemos que está haciendo algo, por eso lo vemos muerto. Y entonces esa fragancia de vida, ¿qué representa en nosotros? ¿Qué representa esa fragancia? La que usted y yo debemos de llevarle a Jesús. Que todavía muchos no se han dado cuenta que Jesús existe, que Jesús está vivo, lo han confesado, lo dicen, sí, Él está vivo, pero en su alma y en su espíritu es como si estuviese muerto. ¿Qué representa ese olor, esa fragancia?
Ese olor, esa fragancia representa una vida recta para con Dios. Representa una vida de santidad, aunque todos a nuestro alrededor hagan lo contrario y vivan como quieran vivir. Nosotros somos grato olor y grata fragancia, que Dios pueda respirar y diga: qué rico huele Alfonso, qué rico huele María, qué rico huele allá Daniris, qué rico huele allá José, y todos. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Lo que aquellas mujeres llevaron y lo que nosotros debemos de llevar. La grata fragancia es adorarle, es alabarle con todo el corazón, con toda nuestra pasión. Esa es grata fragancia a Dios. Estar siempre en la disposición de servirle a Dios. Mantener siempre una relación de intimidad con Él. En ayuno, en oración, en escudriñar su palabra. Y todo lo que se refiere a lo recto. No servirle a Dios de cualquier manera. Servirle a Dios con toda el alma, no servirle a Dios con una forma religiosa como algunos le sirven. Eso no es grata fragancia, eso no es grato olor. Quizás algunos se laven las manos: yo ya leí la Biblia, yo ya estoy en la casa, leí y oré, y el resto de sus acciones, el resto de sus decisiones, cómo usted está manejando su vida, cómo está manejando su casa, cómo está manejando su mismo cuerpo en relación con Dios, qué respeto tiene por las cosas sagradas. Eso nos hace pensar qué Dios está esperando de nosotros. Y lo que usted le está elevando a Dios, Dios puede decir: qué bueno, qué rico huele. Y esa grata fragancia aleja, quita los malos olores. ¿Y cuáles son los malos olores? Una vida de pecado, una vida sin Dios. ¡Qué bueno! La grata fragancia es no buscarle como estilo religión, pues así se había buscado a Dios hasta el día que Jesucristo vino. Todos le seguían, claro, y estaban en el templo los fariseos, saduceos, religiosos, maestros de la ley. Eso era, tenían allá la ley de Moisés, pero no había fragancia. Cuando Jesucristo vino a la tierra, fue bautizado por el Juan el Bautista, y cuando fue bautizado por Juan el Bautista, sin Jesús iniciar el ministerio, se escuchó una voz en el cielo y decía: este es mi Hijo amado, me complace que Él sea mi Hijo amado, en Él se satisface mi alma. Y todas esas palabras no son allá al azar, que quedaron allí como por parte de la historia. Es que nos están mostrando, nos están revelando una verdad. Es que Dios todavía está esperando a cada uno de nosotros para Él poder decir: oh, me complace, me agrada, este es mi Hijo. Y usted le pone el nombre suyo, que Dios pueda decir: y gloria a Dios. Ahora es diferente nuestra vida, pues dentro de nosotros hay una pasión muy grande. No le cantamos por dinero, no le cantamos por cantar o por cumplir un horario en un culto. No le predicamos hoy por predicar, y es que todo el mundo tiene que escuchar la predicación. No, de ninguna manera. Lo que estamos hablando, lo que estoy predicando, es con una pasión, con una alegría de poder saber que a mi Padre le está agradando lo que yo estoy haciendo. Y le pregunto siempre: Padre, lo que estoy haciendo te agrada, porque yo quiero, y usted también debe serlo, una grata fragancia. Y gloria a Dios.
seguirle con devoción. Todo lo que hacemos, todo lo que accionamos y todo lo que hablamos y todo lo que compartamos, nos cuidamos porque nos interesa más la relación con Dios que cualquier otra cosa en este mundo. Y eso es una fragancia para nuestro Dios. No sabe cuánto le agrada a mi Padre que en este encierro, que en estas cuarentenas, el pueblo de Dios esté buscándole. Oh Dios, eso cuánto le ha agradado a mi Señor y cuánto le ha desagradado que en ese encierro muchos, en vez de estar allá buscando a Dios, están viviendo perdidamente. Están viviendo vidas apartadas. ¿Cuánto le desagrada a Dios esto? Y qué precioso que Dios nos esté hablando a través de esta palabra. Qué rico olor, dice Dios, que sale de mis hijos que me están alabando. Y gloria a Dios. Las mujeres fueron a la tumba con las especies aromáticas. Y no solamente fueron con las especies, hay un detalle. Fueron a la madrugada. Dos detalles. Le prepararon, le llevaron especies aromáticas. El otro detalle es que fueron muy temprano de la mañana. Y dice Mateo 28:1, pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, al amanecer, vinieron María Magdalena, la otra María, al ver al sepulcro. Al amanecer, cuando la Escritura dice que las mujeres fueron las que prepararon las especies y se las llevaron a Jesús, aunque Jesús, ellas pensaban que estaba muerto, porque cuando llegaron las especies allá, Jesús ya estaba vivo. Nos está enseñando con esta palabra a nosotros que somos nosotros los que tenemos que preparar esa fragancia y presentársela a Dios. Somos nosotros, cada uno en particular. En la antigüedad, el que preparaba esas especies para entrar en el atrio, en el lugar santísimo, era el sacerdote. Ahora, ¿quién es encargado de agradar a Dios? Yo quiero decirle, no es únicamente el pastor. No es únicamente el equipo de alabanza que en las congregaciones se preparan en santidad, en búsqueda, en ayuno antes de ese día que les toca cantar en la congregación para Dios y que esa fragancia llega a Dios y gloria a Dios porque así se debe de hacer. Y Dios me hablaba en esta madrugada una verdad en relación con esto y viene a mi memoria. Y Dios me decía que los que le alaban, los que le cantan, tienen que vivir rectos o si no, no pasen. Así me decía Dios clarito. Los que le alaban, los que le cantan a Él frente a una congregación, tienen que vivir limpios y santos. Porque eso le agrada a Dios. Ahora, la fragancia no es únicamente el pastor que debe de prepararla, son todas las personas. Todas las personas que debemos de preparar fragancias a Dios. Cuando las mujeres llegaron a la tumba con lo que le habían preparado, y gloria a Dios por esto, pues encontraron lo que ellas jamás se habían imaginado, pues aunque Jesús les había contado, les había hablado, les había manifestado lo que Él iba a hacer, ellas se les habían olvidado. Y cuando llegaron allá, la tumba estaba vacía. Repito esto, la tumba estaba
vacía. Y gloria a Dios. Jesús ya no estaba en la tumba. ¿Y sabe qué representa eso? Decía hace unos momentos que representa la tumba. Y al que entierran en ese lugar, se acabó absolutamente todo. Se perdió, se echó allá al olvido. ¿Qué representa que Jesús salió de la tumba? Jesús no está entre los muertos. Óiganlo. Jesús no está dentro de los muertos. Ahora el asunto es diferente. Pues lo que otros habían pensado de nosotros, y también el diablo, que como ya no había vida, pues todo se había perdido, todo se había acabado, pues como en el lugar de los muertos, que todo había cesado, ahora Dios le está diciendo al mundo, diciendo de la tumba vacía, ya eso fue acabado. Lo que se había dicho que cesó, que se acabó, se perdió, eso ya cambió completamente. Ya la muerte no tiene potestad sobre la persona del Señor Jesucristo. Lo que el diablo había pensado, lo acabé, cesó, se quitó el problema de encima. A los 3 días Jesús dijo, continuaré. Y de ese día todavía está trabajando a través suyo, a través mío, a través de su pueblo, en todos los lugares, diciéndole al mundo, la tumba está vacía donde Jesús estaba. Quiere decir, todavía Jesús está moviéndose. Todavía lo que Jesús habló tiene vigencia. Lo que Jesús inició todavía se está terminando. Lo que Jesús habló todavía tiene firmeza. No se acabó, absolutamente nada se acabó. Jesús está entre los vivos. Jesús está entre los vivos. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque el pueblo de Dios tiene que en estos tiempos estar llorando y lamentándose por las cosas que están pasando y por las cosas que van a seguir pasando. Porque estoy seguro con todo lo que se está escuchando y Dios está despertando palabra profética en diferentes lugares, se está mostrando y tiene fundamento en lo que Él habló en esa palabra. Muchos cristianos le están temblando las piernas, están preocupadísimos qué hacer. Ese pensamiento no es el pensamiento de Jesucristo que salió de la tumba, es el pensamiento para una persona que todavía no sabe que Jesucristo resucitó, no se ha enterado que la tumba está vacía, y como no se ha enterado, Dios le dice que es necesario que usted prepare esencias aromáticas, que es una vida recta, una vida que le agrade a Dios, y vaya y dése cuenta, vaya al mismo lugar, y cuando llegue a ese lugar, los ángeles de Dios, la presencia de Dios le va a hablar y le dice, ¿usted por qué está buscando a Jesús entre los muertos? Jesús está vivo y lo va a encontrar. Y las mujeres más adelante se encontraron con ese Jesús y se postraron a sus pies, le besaron los pies. Porque hay pensamiento de amargura dentro de nosotros, dentro del pueblo de Dios. Porque hay preocupación. Sí, van a venir muchas cosas sobre la tierra, no lo podemos negar. Él lo dijo y son necesarias. Jesucristo dijo, esas cosas van a suceder y son necesarias. Pero Él también habló hace unos días. Dios me decía que antes de enviar la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, cogió a Lot y a su esposa y a sus hijas, literalmente los sacó corriendo de ese lugar, porque le dijo a Abraham, está lejos de mí destruir al impío juntamente con el justo. Y yo le creo a Dios, esté seguro, véngase lo que se venga sobre esta tierra. Usted preséntele a Dios un grato olor, una fragancia, no una vida de religiosidad.
No se conforme con decir, hoy leí 2 versículos de la Biblia y listo, ya soy hijo de Dios. No. Usted tiene que tener una conexión permanente, una intimidad con Dios. Como cuando ese jovencito, esa jovencita están enamorados mutuamente. Yo no creo que se conformen con una llamadita al día. Mínimo 5 o 6 llamadas, el mensaje de WhatsApp, el audio y la conexión. Así es lo que Dios quiere. Y cuando usted y yo estamos pegados y le presentamos grata fragancia a Dios, Dios dice en su escritura, daré naciones por ti, daré pueblos por ti, y no interesa lo que se venga. Dios dice, yo lo guardo. Caerán a su lado 1000 y 10,000, pero yo los guardaré. Es necesario, si usted está temblando, siente zozobra, siente espanto, está intranquilo, está asustado, preséntele a Dios, vaya a Jesús y dése cuenta que Él no está muerto. No lo busquemos dentro de los muertos, busquémoslo dentro de los vivos. Vayan, busquen la tumba de todos los grandes líderes religiosos. En algunas ellas hay evidencia de que allí estuvo el cuerpo y que se desintegró. En algunos se encuentran hasta el cuerpo, ahí está disecado allá para que lo puedan ver. Pero vayan a la tumba de Jesús. Solamente su cuerpo estuvo 3 días. Está vivo. Y Él está esperándote. Y después de que Jesús resucitó, comenzó a aparecérsele a muchas personas, inicialmente a esas mujeres que fueron allá al sepulcro. Ellas fueron las primeras que vieron a Jesús y fue unas mujeres extremadamente bienaventuradas, porque no fueron sus discípulos. Fue porque ellas mismas fueron a buscar a Jesús, y Jesús se va a manifestar a los que le busquen. A los que no le busquen también va a ir, va a buscarlos y va a encontrarlos y va a aparecerse dentro de ellos y le va a mostrar las heridas. No me busquen entre los muertos, búsquenme entre los vivos. Yo estoy vivo. ¿Por qué hay desespero y por qué hay angustia en usted? Créalo. Búsquelo a Él. Él está en medio de nosotros. Después de que apareció a los discípulos y después de que ascendió al cielo, Él siguió apareciéndose. Y dice la Escritura, allá en el libro de los Hechos, se le apareció a Saulo y le habló clarito y una voz muy potente, muy fuerte. Y tanto que Saulo cayó al piso, quedó aturdido, quedó ciego por el resplandor, porque Jesús se le presentó. Y a cada uno de los que estamos buscándolo, se nos ha presentado no una vez, 2, 3, 4. Nos hemos perdido la cuenta cuántas veces Jesús sigue presentándonos a nosotros. Y a través de esta palabra, Él se está presentando, diciendo, no me busquen entre los muertos, yo estoy vivo. Y Dios, gracias. Esta palabra es viva. Y Señor Dios grande, gracias. Porque muchos que están escuchando estas palabras van a poder percibir a Jesús resucitado. Y van a conocerlo. Y van a saber que tú no estás muerto, como lo habíamos pensado muchos. No está muerto. La religiosidad nos hacía percibir, sentir a un Jesús muerto. Pero tu presencia nos hace sentir a un Dios que todavía tiene poder. Y Señor, gracias.
Y declaro, Dios, que esta palabra no vuelve vacía, trae consuelo y trae sanidad y trae vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y muchas gracias, Dios. Dios les bendiga, mis amados. Bendiciones a todos.